para agradecer la invitación de contribuir a la conmemoración del 41º aniversario de la fundación de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi agradecimiento al director, al doctor Julio Ortiz Martínez, y a las compañeras y compañeros que han hecho posible este festejo que, como bien sabemos, celebra el conocimiento, celebra el proceso amoroso de la enseñanza y se celebra el aprendizaje y el desarrollo de los jóvenes y de los maestros. Por amor al saber. Por amor al saber, las ecuaciones trazan la flor y el algoritmo helado que tiene la verdad en sus fulgores. Cenizas de la vida que vivieran el sentido primero del que sabe. La razón sin saber que la dirime, el cuerpo que enarbolan las palabras cifradas en la luz y los alcances de vivir, de entender las proporciones, la exactitud, la hora, la palabra, demuestran en el cielo desde siempre la historia de la vida y las razones que las nubes escriben en las llamas. El viento helado viene, toca y arde. La loca vida vive y agoniza, pasajeros llevados de la mano a un camino de sombras y de llamas. Somos la estirpe del final del tiempo. Vivimos la zozobra del mañana. Hoy vivimos las claras mocedades, la alegría de entender que en este tiempo vendrá la sombra helada a nuestra vida. Seremos en el cuerpo las verdades. Habremos de entender que las razones fueron dictadas hace 20 siglos. Ya es hora del amor y en estas cuentas vamos sitiados al final del tiempo. Ya no importa si somos inocentes, cautivos del pecado, fugitivos de la silente luz que nos cercena, del destino final que nos abraza o de la sombra eriza que nos besa. Respuesta del amor en hecatombes, en icebergs que sostienen la distancia, en niños muriendo en nuestras calles. Cuánto dolor sumado a la conciencia, la fuerza inextinguible del destino, la ira de la vida, la agonía. 20 siglos de infinitas luchas es el tiempo final y sus albores. Los odios inauditos de creyentes, si Jesús o Mahoma en esta tarde, son muerte innecesaria, pues la misma sombra tenaz nos cubre desde entonces. El cielo y fortaleza de la era, los altos edificios que se yerguen, demuestran la soberbia de este tiempo. Los pobres de este mundo nos contemplan en el desahucio de la vida airada, en la agonía subida como llamas, en el sueño truncado del mañana. Cuántas muertes cantando en la mañana, cuántos odios desbordan las conciencias. Qué luz infatigable, si ya invicta, nos hace recordar en las canciones que la luz nos destroza en el ocaso. De la vida que vive, si dichosa, la vivimos con flores de esperanza. Qué tragedias vivimos las mañanas, qué oscura algarabía de palabras nombran la muerte eriza que nos toma, vivir la muerte helada que nos besa. Ya voy, la oscuridad dirá mi nombre, y caigo en los cristales del ocaso, en este resplandor de las distantes palabras que alguien dijo desde siempre, y escriben el camino en nuestras rutas que ha tenido la vida entre sus llamas. Este poema pertenece al libro Bajo el signo de Aries, dedicado al poeta Rubén Bonifaz Nuño, y desde luego es una conmemoración al saber, a ese proceso amoroso de saber, de descubrir. Y en torno a esta serie de indagaciones que hacemos a lo largo de la vida, he escrito un ensayo que se llama Del pensamiento religioso al discurso de la razón, rompiendo un paradigma, de la colección Cuadernos de Filosofía. Es
con el tema del conocimiento sumado a este proceso del saber. Una visión crítica que nace en una panorámica de la historia, la cual se va a desenvolver en el hecho, de facto, en lo que implica el ir hacia, el desvelamiento de las ideas, en el pensamiento, en la dirección, y de manera más precisa, el sentido y significado de los pensamientos en la historia. Vamos del esfuerzo por pensar, por encauzar una idea, por deslindar una inquietud, por definir ese pequeño abatimiento perecedero que nos permite delimitar un campo preciso, que a su vez se encadenará con otro pequeño esfuerzo, pero muy intenso por entender, por dilucidar, por atisbar y definir, crear un campo límite en torno a un pensamiento que será en forma sucesiva una serie de pensamientos. Se trata de determinar o deslindar el primer momento del pensamiento y los sucesivos encadenamientos, admirables momentos posteriores del acto de pensar. Ese ir hacia del pensamiento, el que nos permitirá develar el origen de las ideas. Es una idea sujeta por el momento histórico y vuelta a mover en el proceso del análisis. Es ir hacia, desde el pensamiento inicial, un primer momento seguido por otro. Trato de dibujar con palabras el proceso de la conformación del conocimiento, no vista desde la historia solamente. No estamos haciendo una historia del conocimiento, no de las diferentes causas por las cuales el pensamiento ha pasado, ni de verlo encuadrado a través de diferentes disciplinas de interpretación o analíticas. Tampoco es un periplo de pensadores y sistemas interpretativos o filosóficos. Busco una razón más poderosa, el camino a seguir para dilucidar su prefiguración en complejas redes de interpretación, de significación, de conformación, a través de aproximaciones definitorias de lo que a mi manera de entender es o representa el pensamiento. Porque en ese proceso de hilación de ideas, de generación de interpretaciones, de sucesivas imágenes mentales formadas en la conciencia del hombre, veremos surgir el conocimiento, la sabiduría. Veremos o trataré de hacer un camino para entender el proceso de generación de la religión, es decir, cómo surge a partir de la magia y posteriormente cómo se conforma en religión. También lo vemos desde el punto de vista desde la poesía arquetípica, la poesía ceremonial, los procesos simbólicos del análisis del pensamiento, las ideas, el mundo de las ideas y la filosofía, el pensamiento, la historia del conocimiento, que no es obviamente todo el conocimiento, pero que aspira a ser verdadero. Es decir, no necesitamos recorrer todos los caminos del mundo para encontrar el que nos lleva a casa. No aspiremos mortales a recorrer todos los caminos del saber, aunque seamos más o menos enciclopédicos. Tratamos de ser verdaderos, certeros, éticos. Creo que, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, somos lo que pensamos, y lo que sabemos nos hace ser y actuar. Nos brinda la identidad necesaria, nos da el toque y el barniz generado por esa idea nuestra de la realidad y de la historia, de la vida y de la realidad vivida. Nuestra dotación de certeza o sabiduría nos define, o mejor dicho por Alfonso Reyes, se deslinda, aunque el maestro se refiere a la literatura y sus formas. Y aquí, como vemos, estamos hablando del pensamiento filosófico, del pensamiento religioso desde el surgimiento de la magia, la religión
y desde los procesos que más tarde van a incidir en la generación de la ciencia o de los caminos que se requieren metodológicamente para generar la ciencia o desarrollar el método científico con todos sus procesos. Históricamente o desde el punto de vista que expresa una interpretación decisiva, el origen del ocio se remonta al momento en la historia del hombre, donde éste produce excedentes basados en el trabajo y las implicaciones que la acción de producir generará en su historia. Habrá que verse el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre de Federico Engels. Debemos valorar esa interpretación y señalar que somos hijos del trabajo, cuando el hombre ya no vive directamente de la caza y la recolección de los frutos, vive de la agricultura, adquiere tiempo libre, surge entonces el ocio creador, generador de espacios para las artes y las ciencias, para el pensamiento crítico, constante, analítico, discursivo. Pero esa es la idea tradicional. El ocio es el hacedor de las artes y de la filosofía, como ya lo mencioné más tarde, de las ciencias. La pieza clave en el desarrollo de las civilizaciones, pero debemos señalar y prestar atención. Al parecer, ha sido la necesidad de interpretar la realidad bajo un modelo religioso o de carácter mágico o hasta cierto punto místico, lo que en un principio ha determinado o propiciado que sea o que haya sido el impulso que nos haría establecer, hará cosa de 12,000 años, los primeros espacios urbanos y religiosos para convivir, lo que sería el nacimiento de la civilización o de las civilizaciones, entendidas estas como una proyección de los agricultores a las comunidades rurales y más tarde a las ciudades, y luego a las civilizaciones, como una etapa posterior del crecimiento humano, intelectual, interpretativo, de modos de producción y paradigmático, para comunicarnos, para adorar y para generar una concepción del universo que diera una respuesta u ofreciera un atisbo de lo que sería la idea o la razón de esa interpretación en un principio creador. Hace 12,000 años se erigió en Turquía una población denominada Göbekli Tepe, o mejor dicho, un pueblo asentado en un sitio que en turco significa colina panzuda, la cuna de los dioses. Descubierta por Klaus Schmidt en 1995, ciudad que todavía se encuentra cubierta por tierra y lomas, que en parte ha sido sondeada con radar para calcular la extensión, que es de aproximadamente 10,000 metros. Los templos o santuarios descubiertos fueron construidos en círculos con pilares en forma de T, con relieves de animales de la sabana, obra previa al desarrollo de la alfarería, la escritura y la rueda. Presenta tal vez lo que se considera un santuario o el templo más antiguo del mundo. El conjunto de Göbekli Tepe es más elaborado que Stonehenge desde el punto de vista arquitectónico, mágico, religioso y de funcionalidad o de carácter social. Reunir a la gente para adorar, para encontrar y asumir un sentido de unidad, de identidad, de fuerza, de guía, de sentido. Obra que viene a demostrar que no fue solamente la agricultura el espacio propiciatorio para el modelo del desarrollo del hombre, en el sentido de ser la que brinda el sitio temporal y la comodidad o el ocio para hacerlo, lo que siempre ha sido considerado como algo maravilloso. En ese sentido, fue la necesidad de creer en algo lo que movió hasta cierto punto el esfuerzo y la concepción de la naturaleza. Fue él, en ese sitio, origen de la civilización, de igual manera que lo sería la agricultura
la que proveía la comodidad y la holgura para el ocio. En otros sectores o regiones del mundo también lo ha sido, y varios miles de años más el proceso de la conceptualización de las deidades o de los aspectos mágicos, religiosos y en algún caso distante de los elementos místicos que debió haberlos brindado. Si nos remitimos, por ejemplo, a Cabeza de Vaca en Naufragios, en esa increíble y maravillosa expedición que hace el soldado español, lo leemos verdaderamente sorprendidos. La transición realizada en su vida por las circunstancias, la confrontación con una realidad brutal y fantástica, el descubrimiento de una manera totalmente diferente de ser y de ver y de entender, la renuncia o cancelación a sus hábitos o formas culturales enraizados en su vida, lo ponen ante una tremenda disyuntiva. La cancelación, la entrega, la caída, lo erigen en el centro de su mismidad, en alguien profundamente diferente, distinto, singular. Se convierte entonces en un chamán, quien por cierto, al morir, será enterrado con los años en España. Es un hombre que de ser un conquistador y guerrero termina siendo un esclavo. Le llegan a venerar y a decir de él que es verdaderamente un hombre que logra hacer las curaciones a los indios de todas las comunidades que conoce en este viaje sorprendente y a veces increíble. Pues este personaje y esta circunstancia narrada en Naufragios ilustran esta parte del proceso del conocimiento, este momento de la historia de la humanidad que es lo apasionante, como de pertenecer a una religión que es la católica, es marcadamente defendida por los conquistadores, se convierte en un chamán que logra hacer curaciones verdaderamente sorprendentes y maravillosas, para lo cual vamos a ilustrar el momento de la obra que escribí justamente, que se llama Cabeza de Vaca, que es la parte que sigue a esta presentación. Muchas gracias.